es evidente, la gente lo dice. Entonces algo está pasando aquí en materia de la economía familiar, la economía del propio país. Entonces hemos invitado a el ingeniero industrial Domingo Latorraca, que ocupó el cargo de viceministro de Economía en el Ministerio de Economía y Finanzas. Es un hombre muy vigente en los medios de comunicación y no queremos perdernos la oportunidad de escuchar su voz y su conocimiento. Él es parte ejecutivo de Deloitte, una firma muy importante. Estoy hablando de Domingo Latorraca. Buen día. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Buenos días, Rubén, Nito y don Jorge, gracias, y Camila, gracias por la invitación. Ajá. Ahora, ¿y Deloitte qué es, Domingo? Deloitte es una firma global de servicios profesionales. Somos más de 280,000 deloitianos en todo el mundo y nos dedicamos a prestar conocimiento, a dar servicios profesionales en las áreas de auditoría, impuestos, consultoría de negocios en el área de asesoría financiera, capital humano, riesgo, tecnología, estrategia de operaciones. Pero usted tiene la ventaja, usted fue viceministro de Economía, así que usted debe conocer muy bien el comportamiento de la misma. Lo que estamos nosotros escuchando, lo que se percibe, se ajusta a la realidad de esa percepción de la ciudadanía, de que hay realmente una merma en la economía y que se está sintiendo cada vez más. Mira, voy a ir de lo más macro hacia, digamos, los sectores específicos, porque hay yo diría que hay dos realidades económicas muy diferentes, y eso tiene que ver con la estructura de la propia economía panameña, que es muy diversificada, ¿no? Contrario a otros países que, por ejemplo, solamente se dedican a la exportación de minerales o a la producción agropecuaria. Panamá tiene una economía muy diversificada, es decir, hay muchos pedacitos pequeños que componen nuestra economía. Y hoy en día tenemos dos realidades. Una realidad de las actividades que están asociadas a lo internacional, como es el canal, como es la actividad portuaria, como son algunas actividades de logística. La zona libre de Colón ya finalmente tocó fondo y está comenzando a recuperarse. Todas esas actividades están registrando crecimiento. Sin embargo, las actividades internas están atravesando un ajuste muy importante. Y te voy a mencionar las principales que están siendo afectadas. La construcción es una que está atravesando un ajuste importante. El comercio interno, el comercio al por menor está atravesando una situación muy complicada. Y así otras actividades del sector agropecuario continúa y no levanta cabeza, continúa atravesando ajustes importantes. ¿Y por qué se siente? Y uno nada más tiene que pararse allá afuera en la calle y preguntarle a 4 personas que te pasan por enfrente cómo le está yendo. Y es que esas actividades internas son las que más empleo generan, ¿no? Entre el comercio, la construcción y un par de otras actividades internas concentran más del 50% del empleo nacional. Entonces, si estas se están ajustando y las empresas están tomando medidas para hacerle frente a esos ajustes, pues entonces ahí desempleo sube, ya el desempleo está en casi 7%, y hay un malestar importante. Ahora, Domingo, pero también dentro de eso puede haber habido alguna burbuja, digamos, en la construcción. Quizás una equivocación en el tipo de construcción que se estaban haciendo. Mira, en la construcción es un caso muy particular, porque yo lo he analizado. Y antes de entrar en la construcción, Rubén, permíteme, en su totalidad la economía continúa creciendo. Algunas personas dicen que entre 3.8 y 4.5. Yo apostaría que la economía este año debería crecer como un 4%. Ese es a partir de, yo te diría que del año 2002, cuando yo estaba de viceministro, que la economía creció 0.6%, ¿no? Y hay que poner las cosas en el contexto. En el año 2002, okay, la economía creció apenas 0.6%. Eso tenía mucho que ver con, digamos, el entorno global. Y Panamá, cuando el mundo crece, cuando Panamá exporta, crecemos. Cuando no es así, la situación es muy complicada. Y a tu pregunta, Rubén, el tema de la construcción. La construcción tiene ciclos muy marcados, muy definidos de entre 3 y 5 años, donde crece a un ritmo de 15, 20%, casi hasta 30%, y de ahí empieza a bajar. ¿Eso qué ocasiona?
que en el caso de la construcción de área comercial y de vivienda se acumulan cientos de miles de metros cuadrados de esos periodos de alto crecimiento y la economía no tiene la capacidad de absorberlos sino en varios años. Yo pregunto, hay lo que se llama la planificación, Claro. hay lo que se llama la visión del futuro. Cuando hay este tipo de boom, porque lo que hubo en la construcción fue un boom, para usar el término que generalmente se aplica, cualquier administración debe pensar que eso no va a ser para siempre, que eso no es infinito. Entonces, ahí la estadística está muy clara. Para que la explique, Domingo, porque por favor, dice, como factor clave en el Producto Interno Bruto, 17% del Producto Interno Bruto. 17%. La construcción. La construcción Solo el hoy en sector día. construcción. Hoy en día. Explícale eso, Domingo. Y lo podemos separar gobierno y sector Bueno, privado. a ese grado yo no llego, Rubén, pero eso es una muy buena pregunta. Pero la construcción ha venido creciendo como parte del Producto Interno Bruto y hace tal vez unos 15 años representaba tal vez un 3-4%. Debido a estos ciclos con crecimientos tan altos, que incluye la construcción de infraestructura, y Panamá se ha abocado a la construcción del metro, a la ampliación del canal. Hoy en día hay una mina que está concluyendo su periodo de construcción, que donde se han inyectado $6.000 millones. Eso digamos, son cantidades gigantescas. Pero también está acompañado la construcción en el sector comercial, en el sector vivienda, que es otra realidad, ¿no? Entonces tenemos una realidad de la construcción que tiene, yo me fui hacia atrás hasta el año 97, que tiene ciclos muy fuertes, pero muy definidos. Y nosotros estamos hoy en un Ahí está, permíteme, Domingo, ahí voy para los que nos están viendo también, que de 2002, del año 2000 a 2005 estuve en el rango de 4%. La construcción, correcto. Sí, estamos hablando de construcción, gracias. De 2006 a 2010 subió 13 puntos a 17%. 2011 a 2015, 19%, o sea, subió 2 más. Y en el año, en lo que comprende la etapa 2016-2018, bajó a menos de la mitad, al 8%. Claro. Esos son crecimientos, y si lo comparas con el crecimiento de la economía en general, está muy por encima. Entonces, eso ocasiona que cuando vienen los ajustes son muy fuertes, ¿no? Y se sienten. Y la construcción es una actividad que genera mucho empleo, mucha actividad, mucho flujo de efectivo en la calle. Y es muy importante. Y se queda mucha aquí, porque mucha mano de obra. Por supuesto. Claro. Ahora, depende, Rubén, porque algunas obras de infraestructura, por ejemplo, las obras de infraestructura tienen mucha menos mano de obra y más inversión en capital, en cosas que no necesariamente se manufacturan aquí. Y mucha mano de obra especializada, hay que decirlo también. Es correcto. Eso, los grandes salarios se aplican ahí también. Pero en general, tú tienes razón, Rubén, es una actividad... Bueno, un gruero, para que tengan una idea. Es una actividad que es como un spray que tira efectivo a la calle constantemente, ¿no? Un gruero gana $3.000 más o menos de esto de los rascacielos en Panamá. Justificado, señor Morgan. Justificado. Es un trabajo sumamente... Sí, vamos a... entonces, la pregunta es, sin pretender adivinar, ¿usted le ve a corto plazo una estabilización, ingeniero La Torreca? Sí, claro. Estos son ciclos naturales y desafortunados, porque las personas que no tienen trabajo, ¿qué le importa si el desempleo es 7-8%? El desempleo es 100% para esa persona y para esa familia. Entonces, pero son ciclos naturales. Panamá debería entrar en un ciclo de crecimiento y si uno revisa todos los análisis, tanto locales como externos, de expertos, de economistas de verdad, pues todos indican que Panamá debería recuperar un nivel de crecimiento arriba del 5% en los próximos años y mantenerse en ese rumbo. Y tú como panameño, ¿tú sientes que ese pronóstico te parece acertado? Yo creo que sí, Nito, y yo tengo que basarme, digamos, para proyectar. Yo primero reviso lo que ha sucedido estadísticamente hacia atrás, y todo indica que luego de este ajuste duro que están atravesando algunas actividades, nuestro país debería retomar el rumbo de crecimiento. Hay que recordar que no todas las actividades crecen al mismo tiempo, ¿no? Y eso es un poco, digamos, y yo sé que suena duro, pero es digamos, el lado positivo de tener una economía muy bien diversificada, porque a pesar
de que tenemos algunas actividades que están decreciendo, y eso es una realidad. La economía entera, por esa diversificación, mantiene un nivel de crecimiento. Y eso es importante porque eso le genera al Estado recursos, de alguna forma, para poder continuar empujando sus proyectos de capital importantes. Estamos aquí pretendiendo hacer una radiografía de la situación económica que nos golpea a todos, porque no es excluyente. Desafortunadamente, con el ingeniero Domingo Latorraca, él ocupó el cargo de viceministro de Economía en el Ministerio de Economía y Finanzas a inicio del año 2000. Lo que se dice en la calle, llamémoslo así, esto es de la parte de la cultura popular, de que parte de este problema económico o esta percepción de que está la economía estancada o al menos desacelerada, es que uno, que hay demasiado endeudamiento y la gente ya no tiene capacidad de consumir. O sea, estoy hablando de endeudamiento privado, no de deuda pública, sino de endeudamiento privado. Y lo otro es que precisamente la percepción esta de que la economía está estancada, que hay cierta incertidumbre sobre el futuro, entonces la gente deja a su vez de consumir, lo cual hace todavía más o agrava la situación. ¿Hay algo de cierto en esa? Yo diría que los pasos son los siguientes. Yo tengo mi familia, tenemos un ingreso, uno de los dos trabaja en alguna de estas áreas que he mencionado, pierde el trabajo, la cosa aprieta, ¿no? Inmediatamente los préstamos pueden, si no tengo suficiente para hacerle frente, empiezan a tener problemas de morosidad. Las tarjetas de crédito de esa pareja empiezan a toparse y entran en un periodo muy complicado, dejan de salir a consumir porque están concentrados en lo más fundamental, que es alimentación, pagar las cuentas de las utilidades, de los servicios públicos, pagar la hipoteca y mandar a los niños a la escuela. Entonces eso por supuesto que tiene un efecto directo en el resto de las cosas. No hay muy poco espacio para, digamos, para actividades que no son lo más fundamental para la familia. Entretenimiento, y eso digamos, trato de hacer ese ejemplo que es, digamos... Sí. Ahora, Domingo, hay un dicho que dice que los padres debemos practicar con el ejemplo. No estoy hablando de un estado paternalista, pero estoy tratando de ponerlo en esa perspectiva. Si los ciudadanos, en términos generales, estamos enfrentando esta situación que trae como consecuencia lo que tú estás hablando, las limitaciones en ciertos rubros de la economía personal, el Estado también creo que debe practicar con el ejemplo y poner un alto a la sangría de dinero no justificado. Estoy hablando yo el mal gasto de los fondos del Estado. ¿No te parece a ti que es prudente que ya comience el gobierno actual a dar el ejemplo? Yo veo, vamos a ponerlo de esta manera, los diputados están alquilando unos automóviles, no sé por cuántos miles de dólares, por poner un ejemplo. Antes se viajaba con 6, 7, 8, 9, 10 invitados. El presidente tiene que comenzar a dar el ejemplo también en viajar con menos gente. Yo no estoy diciendo que viajen en económica, pero hasta eso sería posible, ¿no? O sea, este tipo de gastos superfluos, por decirlo de esa manera, fiestas ostentosas donde van los que tienen que estar invitados y los que no también, no es prudente ya que el gobierno en un acto de identificación con la ciudadanía comience también a apretar el cinturón, políticamente hablando, no quiero, pero llevándolo al plano económico. Sí. Fíjate, yo te voy a poner en... Austeridad plena es lo que quiero hablar, ¿no? Sí, por supuesto que la austeridad tiene que ser el norte de todo gobierno, incluyendo en el cual yo participé por 3 años y estuve, digamos, directamente involucrado en la estructuración, presentación y sustentación del presupuesto general del Estado. En ese entonces el presupuesto del Estado, general del Estado, estaba de los 7, 8 mil millones de dólares, con una deuda de más o menos ese mismo monto, una deuda pública. Y por supuesto teníamos una presión inmensa. Estaba, digamos, y por supuesto con un crecimiento de 0.6, digamos, la flexibilidad que había era muy básica, ¿no? Era muy básica. Eso se refleja, digamos, en la ejecución presupuestaria, en los presupuestos de inversión. Ahora bien, entramos en una bonanza económica, ¿no? La economía a partir del 2004 más o menos inició una
un ritmo de crecimiento altísimo. Y eso generó recursos adicionales, hicieron varias reformas tributarias y el Estado logró tener mayor flexibilidad y se refleja en los niveles de ingresos, en los niveles de déficit y el nivel de endeudamiento que comenzó a bajar. Ahora, asimismo, se multiplicaron los subsidios, ¿no? Yo no recuerdo, tal vez no llegaban a $100 millones los subsidios en su totalidad en el año 2000, si recuerdo bien. Hoy en día estamos arriba de los 1.200 millones de dólares. Y eso pareciera que es muy difícil de poner un alto, ¿no? El subsidio conceptualmente tiene que ir, uno, dirigido, focalizado a quien lo necesita, y dos, en el caso de subsidios, por ejemplo, a la educación, deberían estar condicionados a un desempeño básico, ¿no? Este no es el caso. Aquí yo tengo, y lo que pasa es que no pude echar hacia adelante, no recuerdo, pero por ejemplo, el presupuesto de la Asamblea de funcionamiento en el año 2000, cuando yo era viceministro, estaba alrededor de los 35 millones de dólares de funcionamiento, ¿no? Con muy poca inversión. Hoy en día, yo creo que está arriba de los 100 millones de dólares. No sé cuánto, pero lo han triplicado. Se ha triplicado. Y eso es solo un ejemplo. Se han multiplicado digamos, los recursos que se dedican, porque tienen que ser así, a mi parecer, digamos, a seguridad, a educación, a salud. Lo que no creo es que tenemos, y yo creo que seguridad es un tema aparte, pero evidentemente en educación no tenemos, para todo lo que invertimos, los resultados que deberíamos estar teniendo, los servicios de salud para todo lo que estamos invirtiendo. Lo mismo que en seguridad. Bueno, yo creo que Rubén, con todo respeto, eso es relativo, porque si revisas, y yo soy parte del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Comercio, y he sido el vocero por 7, 8 años, y llevamos estadísticas, hombre, y en general, eso no significa que no hay balaceras. Ayer estaba en una balacera en Curundú. Eso no significa que no sucedan asesinatos todos los días, homicidios todos los días, pero lo cierto es que los niveles de seguridad en general han mejorado, hombre, y no desde el 2014 para acá, para que no digamos que es una posición política, sino, hombre, desde hace tal vez 8 años, después de haber subido los niveles de homicidio, por las tasas de homicidio, en realidad han ido descendiendo. No así los robos, hurtos y otros. Oiga, pregunta un oyente aquí, ¿qué hacemos con el sector primario y secundario? ¿Lo dejamos morir? No. Y va otra aquí, dice, ¿solo le damos oportunidad a los servicios? Es una pregunta, ¿solo le damos oportunidad a los servicios? Bueno, la verdad es que no, porque la evidencia es que Panamá tiene una economía muy bien diversificada, pero en el sector primario tenemos, yo creo que por lo menos desde que yo sigo la información estadística de ese sector, tenemos 18 años dando tumbos, ¿no? A mi parecer, y es una opinión muy personal mía, nosotros debemos enfocarnos pero de verdad enfocarnos hacia la exportación en el sector primario, hacia la exportación. Nosotros no vamos a ser nunca eficientes vendiéndoles a 4 millones de panameños y ciudadanos de otros países mal contados aquí que recibimos aquí en Panamá. Tenemos que orientar nuestro sector primario hacia la exportación. Eso yo creo que es uno de los, y eso se hace a través de la introducción de tecnología que ya está ahí. O sea, yo no creo que hay que inventar nada. Lo que tenemos que es invertir adecuadamente. Eso, a mi parecer, es una de las soluciones que puede traerle al sector primario. Y, por supuesto, yo en mi vida lo más que he sembrado es un árbol en mi casa. Aquí ¿no? otro oyente, oiga, claro. Otro oyente. Está usted generando aquí, dice, estoy a la escucha del programa como es mi costumbre. Al señor Latorraca le pregunto, ¿qué hay del comportamiento general del poder adquisitivo de los ciudadanos versus la inflación acumulada en los últimos 10 años? Ok, sobre lo primero, vuelvo al ejemplo de hace un minuto. Cuando en una casa de una familia, uno de los dos pierde el trabajo, eso desorganiza la economía familiar, ¿no? Entonces, eso por supuesto que restringe el poder adquisitivo de la familia y por supuesto eso significa que no van a ir a la calle a comprar. No van a ir tal vez a un centro comercial y van a pasear, no van a adquirir. Con respecto al segundo punto, con relación a la inflación, nosotros hemos tenido
si ves hacia atrás en la historia, inflaciones relativamente bajas, producto que aquí utilizamos el dólar americano. Eso es una realidad. Durante periodos de muy alto crecimiento, donde la economía se sobrecalienta, la inflación tiende a subir. Y aquí vimos hace algunos años niveles de inflación que muy poco se veía en el pasado. La inflación nuestra, como se mide, tiende a ser relativamente baja. ¿Y por qué cómo se mide? Porque hay personas que piensan que como se miden, no mide exactamente la capacidad de la persona de comprar. Entonces, ahora, ¿qué tiene que ver la inflación, Domingo, con que se diga que Panamá es la ciudad más cara de América Latina o la segunda ciudad más cara? Bueno, tiene mucho que ver, Rubén, y justamente nosotros atravesamos unos periodos de altísimo crecimiento con mucha demanda, donde aquí se pensaba que se podía construir ad infinitum cientos de miles de metros y que se iban a vender todos a $3.500 el metro cuadrado, y la realidad nos pegó, y eso duró unos cuantos años y después nos pegó. ¿Era una ficción eso en su momento o no? Bueno, yo pienso que no era sostenible. No era sostenible. Ahora, y eso digamos, el Estado, digamos, esta es una economía de mercado, ¿no? Y si tú y yo tenemos una compañía promotora y pensamos que debemos construir 20 torres porque pensamos que las vamos a vender todas porque vendimos las 2 primeras en 6 meses y nos tiramos a y la realidad es que ha sido así, es que no hay una contracción. Y si estás en la construcción, dices, bueno, las bienes raíces están atoradas con demasiados metros cuadrados. ¿Cómo tú te reenfocas? Los bancos están apretando, eso es una realidad. Los bancos, las condiciones de los bancos. Y los intereses están subiendo. La FED está... Yo tengo aquí unos datos bien interesantes con respecto. Nosotros siempre nos hemos presumido, nos hemos ufanado de esa baja inflación, incluso los últimos años. En algunos casos creo que ni siquiera llegaba al 1%, pero entonces sí sorprende el salto que ha dado, el salto relativo que ha dado Panamá, de que ya lo tienen registrado como la ciudad más cara de América Latina. Cuando uno ve la inflación de otros países, que no es tan baja como la de Panamá, todas son superiores a la de Panamá. Panamá tiene de las inflaciones más bajas de América Latina, pero con la inflación más baja de América se sube a la ciudad más cara de América. Parecieran unos términos contradictorios, teniendo inflación baja, que nos convirtamos en una... Claro, eso es una muy buena pregunta para un economista. Yo voy a tratar de pararme en el home plate, tratar de explicarlo. Sí. Y para mí tiene que ver con, digamos, la apreciación del dólar frente a otras monedas. Una moneda dura, ¿no? Cuando el dólar se debilita, entonces hay más facilidad en otros países. Cuando el dólar está fuerte, para otros países se hace mucho más caro comprar los bienes aquí en Panamá. Tal vez eso es parte de la explicación. El hecho es, en efecto, es que, y tal vez tiene también con el hecho, digamos, del desenvolvimiento de la propia economía, ¿no, Jorge? En cuanto a que la economía ha crecido tremendamente, ¿no? Hace tan solo 18 años la economía sumaba tal vez unos 10, 12 mil millones de dólares. Hoy estamos rondando los 67 mil millones de dólares, ¿no? O sea, ha habido un salto importantísimo en el tamaño y la complejidad de las actividades. El otro año, por ejemplo, minas y canteras, que hoy es una actividad muy, muy, muy pequeñita y que está concentrada en la piedra y las cosas, el caliche y las cosas que se necesitan para la construcción. El otro año vamos a convertirnos en un exportador de cobre y vamos a exportar 2.000 millones de dólares en cobre al año. Hoy en día nosotros exportamos en total, en bienes, no en servicios, en total, en bienes, unos 600 millones de dólares. Entonces, son los cambios que han sucedido y que están sucediendo en la economía. Oiga, tengo dos oyentes que preguntan. Uno dice, ¿cree que el gobierno ha tomado las medidas necesarias para frenar la crisis o si por el contrario no ha hecho nada, que es la percepción de la mayoría? Mira, yo creo que algo específico que puede hacer el gobierno es procurar agilizar las cuentas por cobrar. Los procedimientos, las ¿no? cuentas por pagar, las cuentas por pagar que tienen. ¿Estás de acuerdo con la despensa? ¿Perdón? Con la despensa. Mira, yo tengo hay muchos economistas yo creo que lo consideran.
yo creo que los límites que se establecieron en la ley de responsabilidad fiscal son extremadamente responsables, ¿no? Cuando se diseñó la primera ley de responsabilidad fiscal, que yo formé parte del grupo que investigó y redactó el primer borrador y se implementó en el año 2002, 2003, los límites que establecimos el techo era como 2%. Ese ¿no? techo ha ido poco a poco. Bueno, lo que pasa es que al final de nuestro propio gobierno no lo cumplimos, se suspendió la vigencia de la ley, luego se redefinió y hoy en día creo que los límites están alrededor del 0.5. Hay una medición un poco extraña con respecto a cómo nosotros medimos el déficit frente a cómo se mide en términos internacionales, y parte de la ley, de la reforma que se introdujo, es para estandarizarlo, para volver a medirlo como se debe medir. Y eso, a mi parecer, yo pienso que el nivel de endeudamiento que tenemos hoy en día, que es más o menos 36% del Producto Interno Bruto, hace 18 años era casi 70%. Entonces, también en ese sentido hemos mejorado. ¿Es saludable ese porcentaje saludable? Ese porcentaje es muy saludable. Okay. El nivel de deuda que tenemos hoy en día, a mi parecer, es perfectamente manejable, Okay. a pesar que el monto suena monstruoso, 23.000 millones de dólares. Eso es 3 veces más de lo que había hace 18 años, pero la economía ha crecido 5 veces, se ha multiplicado por 5, entonces eso, y el Estado hoy en día tiene mucho más recursos para hacerle frente. Por supuesto que nos preocupa a todos. Pero ¿estás de acuerdo con la dispensa? Yo estoy de acuerdo en que el Estado tome medidas hoy en día para inyectarle algo de liquidez al sistema, en la medida, y uno de esos y pagar cuentas, por lo menos, es poder pagarle las cuentas. Ese es uno de los reproches que se le hacen a este gobierno y a las anteriores también, ¿no? Nito, se le ha hecho reproches a todos los gobiernos. A nosotros nos perseguían, claro, y entonces, en ese entonces la chequera era bien chiquita, ¿no? Pero a todos los gobiernos, ¿no? Durante nuestra administración, durante la administración del presidente Torrijos, durante la administración del presidente Martinelli, durante esta administración, eso es natural, y el MEF es parte del trabajo del MEF. El MEF es como el guardián de las finanzas públicas, y él tiene que hacer todo lo posible por aguantar el gasto, y el resto de los ministros lo que quieren es ejecutar, ¿no? Una pregunta corta para una respuesta corta, porque quiero aprovechar el tiempo. Dice, ¿qué puede pasar si baja mucho el precio del suelo por falta de demanda y se convierten en activos tóxicos? Mira, yo creo que nosotros ya hemos probado que nuestro sistema funciona y tiene estabilizadores, como decían los economistas del MEF, estabilizadores automáticos. Y es que nuestro propio sistema, el sistema financiero, por ejemplo, ellos han tomado las medidas para frenar un poco, digamos, tal vez la sobreactividad. Y el sistema lo que tiene que hacer es como bajar un poco la burbuja y desinflar un poco, digamos, ese desenfreno que tal vez teníamos en algunas actividades. Yo creo que eso es súper sano, y eso se hace sin regulación. Eso el propio sistema, eso es una de las cosas maravillosas de nuestro sistema bancario, es que lo hace por su propia cuenta, por cuidar su patrimonio, por cuidar los depósitos de sus clientes, ¿no? Y eso es algo positivo. Sí, Domingo, tú mencionaste la mina como uno de la mina de cobre, pues, que creo que comienza a funcionar en diciembre o algo así, salvo que este reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia eche al traste. Un fallo que bueno, eso lo hablamos en otro momento. Pero ese es un factor que va a producir o a generar crecimiento. Pero el peligro, que es ya inminente, todos se han referido, especialmente las personas encargadas de la administración del canal, la posibilidad de que haya disminución en los ingresos del canal por razón de la guerra comercial y demás. O sea, hay otra vez ese desbalance de cómo está diversificado, lo que se nos va por un lado se compensa de otra forma. Y hay quienes dicen, y esta es la pregunta de ignorante, pero hay quienes dicen que hay un hecho que va a repercutir inmensamente en el crecimiento, incluso en el Producto Interno Bruto, que es la JMJ. Es un evento extraordinario que pudiera representar.
Yo, como yo soy lego en materia económica, tengo que preguntárselo a los que sí saben. Y si que sea esto ni un tema religioso, ni mucho menos, sino que, pero a mí intuitivamente me parece que es exceso de optimismo pensar que la presencia de 200.000, vamos a ponerle una cifra generosa, de 200.000 personas que vienen ya con sus $200 gastados. Su mochila al hombro. Su mochila al hombro vaya a representar una inyección económica que muestre o que mueva la aguja del Producto Interno Bruto. Voy a tratar de hacer, digamos, el lado positivo y el flip side, sí. ¿No? Del lado positivo, que tú traigas aquí a 200.000 personas y les vaya relativamente bien, que tengan un momento, digamos, un paseo, pues, o unos días agradables en el país sin que haya incidentes y puedan entrar y salir del país. Eso es algo positivo. Algo más se gastarán, así que yo creo que eso generará, digamos, bienestar y actividad, digamos, como tú le das, por ejemplo, 200.000 botellas, así que cada uno se tome una botella al día de agua. Bueno, eso es algo positivo para quien vende las botellas de agua. Voy a ir al flip side, así que yo creo que eso es algo positivo, ¿no? Ahora, eso no va a pegar la aguja hacia arriba del Producto Interno Bruto. Lo otro positivo con eso es que si esas personas tienen una buena estadía en Panamá, se convierten en embajadores del país, ¿no? No, y que además la concentración de los ojos del mundo van a estar aquí, el mundo cristiano, estoy hablando. Cortito, terminaste y quiero hacerte una pregunta. Cortito, digamos, el flip side es que la actividad económica en esos días, el comercio, por ejemplo, yo no sé cómo vamos a hacer, ¿no? Digamos, el movimiento en la ciudad va a ser un gran reto, ¿no? Un gran reto. Va a ser un caos también. Así es. Bueno, yo no sé si será un caos, pero por lo menos un reto importante para, digamos, el tráfico. Si ya hoy en día moverse en la ciudad... Hoy es un caos, por eso lo digo. Es una situación muy complicada. Tú le metes 200.000 personas con todos los buses que se necesitan, todo el transporte que se necesita para mover esas 200.000 personas, y eso va a ser un reto por lo menos significativo. Y el otro acá cortito, relaciones chino-panameñas. Suave que es bolero. Descríbame eso. Eso es, digamos, en una frase, ellos tienen una cultura milenaria con una estrategia muy clara. Nosotros podemos hacer las cosas bien, pero tenemos que hacerlo con mucho cuidado, No tienen unos parámetros de hacer negocios como los que nosotros debemos tener y históricamente hemos sostenido, que son parámetros occidentales. Y no es que unos sean mejores ni peores que los otros, sencillamente son diferentes, y quienes están a cargo, de establecer esos primeros nexos, tienen que hacerlo con mucha pausa, ¿no? Para asegurar que le podemos maximizar. Dice que se va a ser prudente lo que tú estás diciendo. Muy prudente, sí. Rubén, si me permite. ¿Ibas a anunciar algo, por favor? Sí, quería anunciar que como parte de la agenda país de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, el próximo 23 de octubre vamos a tener el último panel de los 4 paneles que hemos estado trabajando y que tiene que ver con crecimiento económico. Vamos a tener 2 paneles, uno donde vamos a discutir sobre sectores que pueden dinamizar la economía en momentos complicados, y estos son el sector comercial, el sector de turismo y otros 2 sectores. Y otro segundo panel, vamos a hablar sobre la infraestructura que se necesita para que estos sectores puedan dinamizarse. Todo con una orientación a la exportación. Vamos a tener personas que nos hablen sobre energía, sobre agua, sobre, digamos, todo el componente logístico y con la infraestructura de transporte urbana. 23 de octubre, a partir de las 2 de la tarde, no se lo pierdan, es el último foro de nuestra agenda país de la Cámara de Comercio en nuestra sede. ¿Quiénes pueden participar en ese evento? Pueden llamar para la Cámara de Comercio. A la Cámara de Comercio y apuntarse. Es un evento abierto. Abierto. Es abierto. Okay. Hay espacio limitado, así que es mejor que se apunten con tiempo. 207-3400, extensión 3102. También a través de nuestras redes sociales, a ver si las tengo por aquí, @CCIYAP en Twitter, y agendapaís@panacamara.org en el correo electrónico. Oiga, ingeniero Domingo Latoraca, gracias por compartir con nosotros sus conocimientos
y sus experiencias también. Con mucho Se gusto. aprecia en gran medida. Con mucho gusto. Gracias. El equipo de Infoanálisis. Jorge Eduardo Ritter. Rubén Murgas. Guillermo Antonio Dames, nos vamos. Gracias.